como es, por ejemplo, lo que viene siendo la gestión de riesgos desde el punto de vista de que primero tenemos que detectar el riesgo, qué tipo de riesgo es, y tenemos que detectar la probabilidad de que el riesgo ocurra y también tenemos que detectar el impacto que ese riesgo pueda tener en nuestro proyecto. Y en base a ese análisis que hagamos nosotros, identificar cuáles son los riesgos que son más preocupantes. Obviamente, los que tienen más probabilidad de ocurrir y aquellos que pueden llegar a niveles de impacto que puedan llegar a ser inclusive hasta catastróficos y que manden por tierra nuestro proyecto. Ahora bien, ¿cómo los vamos a manejar? En aquel primer video que veíamos de la consultora nos decía que había 4 maneras de manejar esos riesgos, ¿sí? No sé si recuerdan cuáles eran. Una de ellas era evitar, otra de ellas era transferir el riesgo, otra era mitigar o disminuir el riesgo y la otra era pues simplemente aceptar que el riesgo puede ocurrir y si ocurre pues ni modo que ocurra, ¿sí? Obviamente que esas 4 acciones que hemos de tomar frente a un riesgo pueden tener subacciones o subvariantes. Por ejemplo, mitigar. Ok, pero ¿qué es lo que vas a mitigar? ¿Qué es lo que vas a reducir? Si el término mitigar no les es tan familiar, ¿sí? Reducir. ¿Qué es lo que vas a reducir del riesgo? La probabilidad de que ocurra o el daño o el impacto que tenga si es que ocurre. En ese ejemplo, en ese caso era el ejemplo que yo en ocasiones manejo, de que imagínate que tienes que salir a carretera. Si yo no soy muy experto en conducir coches en carretera, yo también me puedo convertir en un riesgo potencial para un accidente. Entonces, ¿cómo puedo mitigar o cómo puedo reducir la probabilidad de que tengamos un accidente producto de que yo no soy el conductor más idóneo para conducir en carretera? Bueno, pues simple y sencillamente darle la responsabilidad de conducir el vehículo a una persona con mayor experiencia en conducir y con mejores reflejos. Con eso reduzco yo la probabilidad de un accidente por razones del conductor. Por otro lado, podemos reducir el nivel de daño que eso ocasione. Ok, yo voy a conducir el coche, voy a ir bien, bien avispado y todo, con el auto en las mejores condiciones mecánicas, pero de todas maneras los daños pueden ocurrir. Ok, entonces a lo mejor lo que a mí me conviene es reducir el impacto que el riesgo pueda tener. ¿Cómo puedo reducir ese impacto? Pues bueno, por un lado, puedo yo llevar un vehículo que sea más robusto y que a lo mejor salga mejor librado en caso de un accidente. O un vehículo que tenga las mejores medidas de seguridad, como pueda ser, por ejemplo, cinturones de seguridad, bolsa de aire, cosas por el estilo. Ni el cinturón ni las bolsas de aire me van a salvar de un accidente, pero sí van a reducir las probabilidades de que los pasajeros del vehículo sufran daños de mayor gravedad. Entonces, el mitigar o reducir puede ir en cualquiera de esas dos vías, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema que vamos a tener es de que, ok, tenemos muchas alternativas para reducir los riesgos, tanto en la probabilidad como en el impacto, pero ¿cuál es la que me conviene más? Porque todas me van a costar y no puedo implementar todas, porque ya dijimos que si implementáramos todos los controles contra riesgos, pues el costo de controlar tanto riesgo, tantas probabilidades de riesgo, tantos niveles de impacto de riesgo, serían muchísimo mayor que el costo de nuestro presupuesto o de nuestro proyecto, del presupuesto de nuestro proyecto. Entonces, en este video que vamos a ver a continuación, que es la segunda parte del video que vimos previamente, vamos a ver precisamente cómo funciona eso. Cómo podemos nosotros determinar cuál es la acción que tenemos que tomar nosotros para gestionar el riesgo, ¿sí? Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos ese video y ahí por lo que viene siendo
el chat. Voy a estar yo verificando con ustedes de que se vea bien y se escuche bien. A ver, vamos a ver, reducimos un poquito el diámetro de la pantalla para que no tengan mayor problema con ello. Y lo echamos a volar. Ahí ustedes me van diciendo si se escucha bien o qué onda. Sí, híjole, Isaac, ya se le quedó colgada la conexión. Bueno, aquí estoy al pendiente de él para si entra. Ahí vamos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema de análisis y respuesta a riesgos. Como recordarás, en la parte 1 vimos cuál era el contexto y el objetivo de los análisis de riesgos, qué era probabilidad y vimos la matriz de categorización de riesgos, así como unas tareas que dejamos pendientes. Para esta segunda parte vamos a ver qué tipo de respuestas se le pueden dar a los riesgos encontrados, qué es un árbol de decisiones, cómo hacer un plan de comunicación y para cerrar vamos a ver la matriz interés-poder. Bueno, si hiciste la tarea o las actividades que te dejamos en el video anterior, estas son algunas de las respuestas que puedes dar a los riesgos encontrados. La primera, y yo creo que es de las más importantes, es que puedes ignorar o aceptar el riesgo. Algo que no debes de perder de vista es que al final de cuentas todos los análisis que podamos hacer van a depender de una toma de decisiones de tu parte. Es por ello que tienes dos opciones. O no aceptas el riesgo, es como si no existiera, o lo aceptas y haces todo lo que sea necesario para poderlo administrar o poderlo minimizar. Otro tipo de respuesta a riesgos es reducir la probabilidad del riesgo. Esto tiene mucho que ver con aumentar la calidad de los procesos, la calidad de los proveedores o tener, por ejemplo, más stock de previsión. Otra opción es reducir o limitar las consecuencias. Un ejemplo pueden ser los cinturones de seguridad en los autos. No van a evitar que choques, pero si lo haces van a reducir la consecuencia del mismo. El equipo de seguridad en los almacenes también es una manera de reducir las consecuencias de un riesgo. Otro punto sería transferir, compartir o desviar los riesgos. Por ejemplo, los seguros, proveedores o clientes. Esto aplica cuando pasas el riesgo a una tercera persona. Esto puede servir muchísimo para que no te ocurra directamente a ti o por lo menos los recursos financieros de la empresa no sean los que salgan de manera directa afectados. Otra opción es hacer planes de contingencia, que es de lo que vamos a estar hablando un poco más adelante. Otra es adaptarse a él, y nos referimos obviamente a los riesgos, por ejemplo en los cambios en los pronósticos. Algo que está muy de moda en este momento en México es que se hablaba mucho de si Trump tomaba la presidencia de Estados Unidos. Bueno, ya ocurrió y no nos queda otra más que adaptarnos a las circunstancias de lo que está proponiendo durante por lo menos los 4 años de su mandato. A eso se refiere este punto de adaptarse a los riesgos. Oponerse a un cambio, por ejemplo, nuevos impuestos o reglamentos. Claro que esto tiene consecuencias y eso puede ser mucho más complicado. Y el punto número 8 en cuanto a respuesta a riesgos es moverse a otro medio ambiente. Si no estás dispuesto a aceptar el riesgo y no quieres hacer nada para confrontarlo o asumir lo que puede pasar, bueno, te puedes mover. Eso aplica muchísimo cuando estamos hablando inclusive de cuestiones laborales, ¿no? No estoy a gusto en una empresa, me voy a otra. Como puedes ver en esta lista, cuando hablamos de riesgo no solamente aplica a lo más evidente, que es las situaciones que puede tener la empresa. Puede aplicar a cualquier cosa, inclusive en nuestro ámbito laboral o inclusive personal. Ahora, ¿qué sucede cuando ya tenemos analizados diferentes riesgos y queremos saber cuál es la mejor decisión con respecto a la acción que vamos a tomar? Algo que podemos utilizar es una metodología o un método muy sencillo que se llama árbol de decisiones. En este ejemplo que te vamos a mostrar, lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible. Por supuesto que ya hacerlo mucho más a detalle implica tener mucha información a la mano e implica no hacerlo de manera tan básica como te lo vamos a mostrar. Pero la intención de esto es que conozcas la herramienta, sepas cómo se puede aplicar y puedas apoyarte si lo quieres llevar a cabo de una manera más detallada en tu empresa. Vamos a suponer que existe un riesgo en el cual si el evento llega a ocurrir, el daño que va a ocasionar es de 30,000 pesos. Si ocurre el evento, nos ocasiona un daño de 30,000 pesos. Tenemos 3 opciones en este caso después de haber hecho un análisis. La primera es no hacer nada y aceptar la probabilidad de 0.4 de que puede ocurrir un evento. Si recuerdas, habíamos hablado que la probabilidad, cuando estábamos hablando de un cálculo, podía ir de 0 a 1. En este caso, 0.4 puede representar un 40% de probabilidad de que ocurra. La segunda opción es gastar 5,000 pesos para reducir el riesgo de que el evento ocurra a 0.2 o a un 20% de probabilidad.
Y la tercera opción es gastar 6,000 pesos para reducir las consecuencias del riesgo a 20,000 pesos. En lugar de 30,000, 20,000, pero para esto tengo que gastar 6,000. Estamos marcando en amarillo las palabras no hacer nada, reducir el riesgo o reducir las consecuencias, ya que esto es crucial para la toma de decisiones. También quiero que tomes en cuenta que estamos cuantificando lo más posible cada una de las opciones. Tienes que sacar los montos, cuánto te cuesta llevar a cabo cada una de las acciones y si reduce las consecuencias, en cuánto se van a reducir. Ahora, cuando estamos hablando de probabilidad y el árbol de decisiones, este esquema es el que debes de construir, por lo menos de manera básica. Lo vamos a hacer paso a paso y te recomiendo que sigas el cursor para que no pierdas detalle. Tenemos aquí nuestro riesgo. Entonces aquí están las tres opciones: no hacer nada, reducir la probabilidad y reducir las consecuencias. Vamos a analizar por lo pronto no hacer nada. Si no hago nada, como lo vimos en la tabla anterior, la probabilidad de que el evento ocurra es del 40% o 0.4. Probabilidad igual a 0.4. Esto significa que la probabilidad de que el evento no ocurra es de 0.6, porque entre los dos completan el 1. Ahora bien, si el evento ocurre, el daño que va a causar es de 30,000 pesos. Si el evento no ocurre, que es el 0.6, pues el daño es de 0. La fórmula que vas a utilizar en el árbol de decisiones es muy sencilla. Simplemente vas a multiplicar la primera probabilidad por el monto del daño, o la consecuencia, como se quiera ver, y la vas a sumar a la segunda probabilidad por el monto de su daño. En este caso 0.4 por 30,000 más 0.6 por 0, que por lógica da 0, y el resultado es de 12,000 pesos. Ahora, aquí no te tienes que confundir. No significa que si tomas este camino lo máximo que puedes gastar son 12,000. No. Estamos tratando de llevar las probabilidades a un nivel cuantificable para poderlos comparar con las otras opciones que tenemos en el mismo nivel, con pesos. En la segunda opción, al reducir la probabilidad, habíamos dicho que si el evento ocurre, en lugar de 0.4 iba a pasar a 0.2. Pero para esto íbamos a tener que gastar 5,000 pesos. Por eso, si el evento ocurre 0.2, el daño sigue siendo de 30,000 pesos más los 5,000 pesos que gastamos para reducir la probabilidad. Por eso aquí dicen 35,000. Si el evento no ocurre, que eso es el complemento, que sería el 80% o 0.8, pues solamente son los 5,000 pesos que gastamos para reducir la probabilidad. Cuando llevamos esto a una comparación matemática, pues utilizamos la misma fórmula, 0.2 por 35, que es esta línea, más 0.8 por 5,000, y el resultado nos da 11,000 pesos. Como puedes ver, de entrada podemos definir que 11,000 es más bajo que 12, por lo tanto, esta opción nos conviene más que no hacer nada. Ahora vamos a ver qué sucede si tomamos el tercer camino, que es reducir las consecuencias. Para reducir las consecuencias, si el evento ocurre, la probabilidad sigue siendo la misma, 0.4. Si el evento no ocurre, 0.6. Es igual que en el primer caso, porque aquí lo que se reduce son las consecuencias. Si recuerdas, habíamos dicho que reducir las consecuencias iba a representar que si el evento ocurría, solamente iba a ser un gasto o iba a ser un daño de 20,000 pesos, más los 6,000 pesos que necesitábamos para reducir las consecuencias. Esto nos da un total de 26,000 pesos. Si el evento no ocurre, pues solamente son los 6,000 pesos que gastamos para reducir las consecuencias. Al sacar la fórmula, o mejor dicho, al aplicar la fórmula, pues tenemos que 0.4 por 26,000 más 0.6 por 6,000 nos da un total de 14,000 pesos. Lo que aquí podemos ver es que para cada una de las tres opciones, la solución que podemos tener es completamente diferente. En una puede ser un proveedor, en otra puede ser tecnología, en no hacer nada, obviamente, seguir como estamos, pero lo que hacemos es compararlo en el mismo contexto y en este caso es en números, en pesos. Eso te puede ayudar muchísimo para poder tomar una decisión de manera más objetiva. Te recomiendo que veas la descripción del video para que puedas ver esta parte todas las veces que sea necesario en caso de que te hubiera quedado alguna duda. Una vez que ya tienes identificados los riesgos y que ya tomaste la decisión de qué es lo que vas a hacer, pues es conveniente que tengas un plan de comunicación para saber cómo vas a manejarlo con respecto a todo el personal. Este es un modelo de comunicación que se utiliza mucho en administración de proyectos, donde tú tienes que identificar a las partes interesadas, y esto es cuáles son aquellas personas que van a estar más interesadas en que tú hagas la administración de riesgos, y no necesariamente tiene que ser personal de tu empresa.
Puede ser la sociedad, puede ser el gobierno, pueden ser proveedores, pueden ser los accionistas. Tienes que planificar cómo vas a hacer el plan, cómo vas a distribuir la información, gestionar las expectativas e informar el desempeño. Lo que yo he visto que existe más dudas o que muchas personas omiten es el gestionar las expectativas. Y con esto me refiero a lo siguiente. Imagínate que tú estás en un departamento de tecnologías de información donde tú le dices a tu director general que si adquieres un software de 100,000 pesos vas a reducir en cero la posibilidad de que te hackeen tu sistema administrativo. La junta directiva accede e invierte esos 100,000 pesos. Pero pasan 6 meses y a lo mejor salen nuevos virus o sale un nuevo grupo de hackers que no tenías contemplado en el primer momento que hicieron la inversión o que plantearon el proyecto para hacer la inversión. Gestionar las expectativas significa que en el momento en que tú ves un cambio y que el riesgo puede volver a surgir porque algo cambió en el medio ambiente, tienes inmediatamente que hacerlo saber a las partes interesadas, por eso los tienes que identificar. Ya que imagínate que después de hacer la inversión de 100,000 pesos, te hackean el sistema. Lo que va a pensar la junta de directores es que no supiste hacer tu trabajo o peor aún, que solamente quisiste hacerles gastar el dinero a lo tonto. Por eso es muy importante que en cuanto notes los cambios tienes que comunicarlos a todas aquellas partes que te pueden ayudar o perjudicar si no tuvieran la información más reciente con respecto a los riesgos. Un ejemplo de un plan de comunicación de riesgos es este, el cual lo tomé de la página del gobierno de Argentina y que simplemente es un ejemplo de cómo lo puedes llegar a elaborar. Como puedes ver, tiene una etapa de preparación, después un inicio, control, recuperación y evaluación. Esta parte de la evaluación es importantísima porque es la que nos permite volver a planear de acuerdo a cómo se han dado los resultados en la administración de nuestros riesgos de manera general. Este plan en específico era para riesgos que afectaran a toda la población del país de Argentina. Como puedes ver, si hay una crisis, pues las partes o las etapas de inicio, control y recuperación son las que se tienen que implementar. Preparación es para planear y evaluación es para regresar a la planeación y volver a redactar el plan en el caso que fuera necesario. Este te dejo para que lo puedas analizar y lo puedas tomar como un ejemplo, ya que lo considero muy valioso. Ahora, el plan de comunicación de riesgos puede o debe incluir una síntesis del diagnóstico, y esto es cómo está la situación inicial o previa. Los objetivos del plan, para qué debes de comunicar cada etapa. El público, los destinatarios o las partes interesadas, a quiénes se les va a comunicar esa etapa. ¿Cómo se debe de comunicar? ¿Cuáles van a ser tus estrategias, programas y herramientas de comunicación? ¿Cuándo lo vas a hacer? Esto se hace mediante un cronograma de actividades. ¿Quiénes van a hacer la comunicación? Los nombres y los responsables. ¿Con qué lo van a hacer? Recursos materiales, se van a apoyar con un tercero, etc. Y tienes que ver si todo lo que estás haciendo funciona. Para eso es muy importante el seguimiento y la evaluación. En la parte que tiene que ver con quiénes, a quién vas a comunicarlo, te voy a proporcionar una herramienta, una matriz que te puede ayudar y con esto vamos a cerrar el tema. A esta matriz le llamamos interés-poder. Y básicamente lo que te ayuda es que tú puedas determinar cuál es el nivel de atención que le tienes que dar a las partes interesadas, dependiendo qué tan interesados están en el proyecto o en el resultado del riesgo y qué tanto poder tienen dentro de la organización. Como puedes ver, tiene 4 cuadrantes y en el eje de las X está el interés y en el eje de las Y el poder. Cuando estamos hablando que hay bajo poder y bajo interés, pues a estas personas solamente tienes que monitorearlas. Cuando hay bajo poder pero un alto interés, hay que mantener a esas personas informadas. Cuando existe alto poder pero bajo interés, hay que mantenerlos satisfechos, ya que aquí pueden ser las típicas personas que si sienten que no los tomas en cuenta te pueden echar abajo tu plan para administrar el riesgo. Si tienen alto poder y alto interés, tienes que administrarlo muy de cerca. Aquí debería de estar el director general o el dueño de la empresa. Pero para ayudarte y que puedas ver qué tipo de personas o qué tipo de puestos pueden estar en cada una de estas áreas, te presentamos lo siguiente. Por lo general, los ejecutivos de tu empresa están dentro de alto poder y alto interés. Los clientes están en alto poder pero bajo interés, ya que ellos pueden echarte a perder todo lo que estás haciendo en tu empresa simplemente al boicotear la compra de tu servicio o tu producto, pero ellos no se van a meter de lleno en lo que estás haciendo, no tienen interés en meterse en la actividad de tu empresa tal cual. Bajo poder y bajo interés sería un ejemplo de help desk. Son personas que no pueden cambiar políticas, no pueden cambiar los procesos
Y tal vez sus actividades son rutinarias, por lo tanto no pueden influir en nada más de la organización. Por eso tienes que monitorearlas y mantenerlos informados, pero de manera general. Los proveedores, usuarios y los instructores, por ejemplo, son personas con bajo poder pero alto interés, ya que ellos te pueden ayudar a hacer que tu plan funcione y son los que van a hacer realmente que ese plan se lleve a cabo. Para hacer un resumen de la función o la utilidad de esta matriz, lo que te puedo decir es que aunque tu plan tiene que contemplar a todas las personas en la organización, la realidad es que tienes que poner atención especial en aquellas partes interesadas que te pueden ayudar o echar abajo el proyecto que estés realizando para minimizar los riesgos. Con esto cerramos esta presentación básica de análisis y respuesta a riesgos. Espero que esta información te sea de utilidad. Compártela si crees que a otras personas les puede interesar. Dale like si te gustó. Muy bien. Entonces, pues hasta ahí ese videito de el análisis y respuesta a riesgos. Es un complemento del video anterior que estuvimos viendo y pues aquí empezamos a ver las estrategias, ¿no? Nos lleva de la mano desde cómo vamos a responder esos riesgos. Esto que tiene que ver con lo que habíamos visto en aquel video de la consultora que nos decía, bueno, hay esas 4 acciones, ¿sí? Evitar, mitigar o reducir, ¿sí? Transferir o aceptar. Entonces, aquí ya lo vimos, él nos va poniendo ejemplos y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que inclusive hasta pues en la vida cotidiana poco a poco podemos ir viendo, ¿no? Por decir, algo que ahora en estos tiempos con tanto apagón y todo eso se empezó a ver, ¿no? Que ¿por qué está fallando la luz? Ah, bueno, pues es que no había la capacidad suficiente para generar energía eléctrica de otras maneras que no fuera por medio de gas. Ok, entonces eso te implica que tú tienes que hacerte de buena cantidad de reservas de gas para que pase el tipo de contingencia que haya carestía de gas, haya problemas para el transporte del suministro, lo que sea, pues no vayas a provocar una crisis energética. Entonces, pues cómo puedes reducir el riesgo de que una situación de esas ocurra por escasez, por problemas así climáticos o porque de repente aumente mucho el precio del gas, pues comprar de manera anticipada y tener reservas. Y eso, por ejemplo, pues fue lo que falló en estas ocasiones y por eso es de pues, toda la serie de apagones que llenaron e inundaron todos los medios de comunicación, noticias y periódicos y pues hasta la fecha. Seguimos con lo de los apagones, ¿no? Transferir ya lo hemos comentado cuando hablábamos del ejemplo aquel de que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un evento, pues para evitar que vayamos a tener pleitos rijosos o alguien que haga desorden, contratamos un equipo de seguridad, ¿sí? O una planta de energía eléctrica para que nos suministre electricidad durante un evento o una proyección y no vaya a ocurrir que pues ocurra un apagón y por pronto pues nuestro evento no se pudiera realizar. Entonces, de todo eso, ¿sí? Y posteriormente viene aquí la parte de que nosotros tenemos que ver cómo calcular cuáles riesgos son aquellos que tenemos que optar. De antemano, con la matriz que nosotros realizamos previamente, ya sabemos nosotros cómo identificar cuáles son los riesgos que mejor tenemos que trabajar. O sea, con esa matriz de probabilidad e impacto, podemos determinar cuáles son los riesgos a los cuales tenemos que prestar atención. Los que tienen más probabilidad de ocurrir y los que pueden tener un impacto más catastrófico en nuestro proyecto. Pero el que los identifiquemos no quiere decir que sepamos cómo actuar ante ellos. Si los tenemos que aceptar, que obviamente no, porque son de alto nivel, son de alto riesgo, si los tenemos que reducir, si los tenemos que transferir o los tenemos que evitar. Bueno, el saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la estrategia que nos conviene, saber si nos conviene reducir la probabilidad del riesgo o reducir las consecuencias del mismo, lo vamos a poder determinar en base a estos árboles de decisiones que aquí nos vinieron expresando en el video. Por ejemplo, el hecho de que en base a las probabilidades de que un riesgo ocurra, nosotros podemos determinar la toma de decisiones. ¿Qué pasa si ocurre el evento? Ah, bueno,
Si ese evento ocurre y nos afecta, pues para nosotros el que ese evento ocurra nos va a costar 30,000 pesos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de reducir la probabilidad de que el evento ocurra? Bueno, pues eso le voy a tener que invertir 5,000 pesos. Bueno, si lo logro evitar o logro reducir, solamente habré gastado 5,000. Pero si a pesar de ello, de que reduje las probabilidades de que ocurre, el daño que vamos o el desembolso que eso va a implicar van a ser los 5,000 que invertí yo en reducir el riesgo, más los 30,000 en que teníamos nosotros cotizado que nos costaría ese riesgo. Serían en total los 35,000, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿y qué tal que reduzco yo las consecuencias de ese riesgo? Bueno, para reducirlo a lo mejor tengo que invertir también y en este caso tengo que hacer una inversión de 6,000 pesos. Si todo sale bien y el riesgo no se presenta, solamente habremos gastado 6,000 pesos. Pero si a pesar de ello el riesgo ocurre, bueno, pues sí, ya no nos va a costar los 30,000 originales, ¿sí? Ya no nos va a costar los 30,000 originales que teníamos antes contemplados, solamente van a ser 26,000, ¿sí? Tomando en cuenta que también pues tuvimos que hacer un gasto para reducir esas consecuencias. Entonces, en base a eso es que nosotros vamos a poder sacar un cálculo para determinar en base a probabilidades, en base a inversiones, en base a las consecuencias económicas de que el riesgo acontezca, cuál va a ser nuestra mejor opción. ¿Cuál va a ser nuestra mejor opción para manejar ese riesgo? ¿Va a ser no hacer nada? ¿Va a ser reducir la probabilidad de que ocurra o reducir las consecuencias del mismo? Y en el caso en particular, pues descubren que la mejor opción es invertir para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra. Y es que la inversión que se tiene que hacer es relativamente baja a comparación de las consecuencias que se pueden presentar. El costo de las consecuencias es muy alto. Incluso, aunque nosotros reduzcamos las consecuencias de ese riesgo. Entonces, por lo mismo, es que la mejor opción para poder capotear ese riesgo, en este caso, en este ejemplo en particular, es reducir sus probabilidades de que ocurra. Y ahí lo tenemos en ese cálculo, ¿sí? Ok, entonces así más o menos funciona. Lo interesante aquí de este video es que no solamente te maneja eso, sino que te da toda una estrategia de cómo puedes hacer esa gestión de riesgo en la cual la toma de decisiones no solamente te va a competir a ti, no solamente va a depender de ti, sino que es algo que tienes que hacer de manera planificada y orquestada con otras partes de tu organización, sobre todo con las stakeholders o las partes interesadas que ya hemos hablado. Esas partes interesadas que algunas son internas y algunas son externas. ¿Sí? O sea, todas aquellas partes interesadas o que se pueden ver afectadas por el daño a nuestro proyecto, el costo de esas consecuencias o de esos riesgos, pues nos tenemos que sentar a platicar con ellos. Sí, tiene que haber una muy buena comunicación con ellos. Recuérdense que la comunicación era parte de esa dirección, ¿sí? Que hablábamos que había en el proceso administrativo. ¿Sí? Una comunicación que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y que va también de un lado hacia el otro. Entonces, esa pues es también una parte importante a ver de ello, ¿sí? Entonces, ahí vamos a estar viendo que durante todo el tiempo del proyecto, esa comunicación con las partes interesadas resulta ser, pues, indispensable, ¿sí? Ok, jóvenes, con respecto a esto, pues bueno,
Y aquí tienen la matriz que ellos manejan. Con esta matriz nosotros no nos vamos a meter mucho, pero el día que en algún momento pudieran ustedes estar ya, llegar a trabajar en un proyecto, esto sí lo tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de que creemos que como profesionistas, los dueños o gerentes nos han dado la responsabilidad, nos han dado la confianza y nosotros pues no necesitamos mantenerlos enterados. Y no, sí lo tenemos que hacer, ¿sí? En base al interés que tengan en nuestro proyecto, pues aquí con esta matriz sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Y si se fijan ustedes, siempre se está hablando de mantenerlos comunicados. Y no solamente eso, sino otras cosas, ¿no? O sea, de mantener un monitoreo y todo lo demás, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso en cuanto a esto que estamos viendo nosotros aquí. Jovencitos, ¿alguna duda que tengan al respecto de lo visto hasta este instante? Hablen ahora o callen para siempre. No, pues yo no, profe. Sí quedó claro para mí. Ok, muy bien, perfecto, Irijillo. Ok, entonces, así con este tema va a ser importante para nuestra evidencia, ¿sí? Este tema va a ser importante para nuestra evidencia, hay que tomarlo en cuenta.